Las pantallas de las cámaras suelen ser muy pequeñas, con muy poco brillo, y cambiar los ajustes mientras estás filmando suele ser bastante complicado. Ahora, imagínate poder cambiar todos los ajustes y configuraciones desde un monitor externo. Y para solucionar todos esos problemas, nuestros amigos de Porky nos han enviado su nuevo monitor, el LH5C, que nos permite manejar nuestra cámara directamente en el monitor. Y ahora vamos a ver qué trae adentro. Ok, vamos con su unboxing. Aquí tenemos la navaja. Y vamos a cortar el práctico protector que trae. Vamos a abrirla. Algo que me encanta de esta marca es su famoso estuchito, donde trae todas las cosas necesarias. Vamos a abrirlo. Aparte ofrece protección y seguridad para nuestros monitores. Aquí está el monitor, es un monitor de 5 pulgadas, como pueden apreciarlo. Y HDMI, entrada USB. Aquí tienen una cámara remote y por aquí está la otra parte, donde vamos a controlar el resto de las cámaras. Bueno, y una vez que ya está todo fuera de la caja, vamos a conversar qué trae. Tiene dos cables remotos, que son para poder controlar distintos modelos de cámara. Su tarjeta de agradecimiento, como siempre. Estas chapaletas, que digo yo, o bandor, también le puedes llamar, son para cubrir el monitor cuando hace mucho sol. Tiene su llave Allen para poder apretar su accesorio, que creo que es uno de mis favoritos. Este accesorio tipo zapata, donde va arriba de la cámara, o si tienes un cage también puede ir lateral o a los lados, y se aprieta con la misma llave Allen acá adentro. Puedes girarlo para darle más seguridad al monitor. Y esta pieza que suma para poder colocar el bandor. Y vamos a colocárselo de una vez, así lo dejamos totalmente preparado. Además, nuestros amigos de Porky's nos han enviado su cable. Es un cable preparado directamente por ellos, que dice que aguanta hasta una resolución de 8K para poder utilizar este monitor en nuestra mayor resolución. Y ahora sí estamos listos para armar nuestra cámara y ver todas las funcionalidades de este monitor. Bueno, ya está todo nuestro stock montado. Aquí pueden ver, es una pantalla de 5.4 pulgadas. Con este cable que está acá abajo es donde se controla la cámara, que se conecta acá en una entrada USB-C. Y aquí está el cable HDMI que va directamente a la cámara. Y algo que se nos pasó mostrarles es esta pequeña... Aquí la tienen. Miren, se la pongo acá. Que nos permite cargar LUTs y también guardar stills que podemos sacar en el monitor. Vamos a colocarlo por acá. Trabaja con baterías NP, no vienen incluidas, así que si van a comprar este monitor recuerden tener baterías NP cargadas para su uso. Y el rendimiento se ve bastante bueno, ya lo tenemos conectado hace un ratito. Y la descarga de la batería es lo normal, lo habitual. Ahora sí, viene lo más importante y creo que la magia de este monitor. Y es que, como pueden ver en la pantalla, puedo mover los puntos de foco directamente en el monitor. No estoy tocando esta pantalla, de hecho, para que vean, voy a colocar esta pantalla aquí pegada a cuerpo, para que vean que no estoy tocando esa pantalla tipo magia. Y van a ver que yo puedo mover los puntos de foco. A ver, aquí se me activa. Ahí va. Los puntos focales, puedo poner en modo de traqueo. Ahí lo tienen. El diafragma, vean cómo se oscurece la imagen. Y acá me está diciendo que estamos F16. El ISO lo puedo mover sin ningún tipo de problema. Vamos a volverlo a llevar a su ISO 800, el nativo de esta cámara. Y algo que me parece hermoso, precioso, y creo que es una de mis cosas favoritas que tengo en el monitor. A ver que les muestro acá. Y es el foco, que no solamente me permite hacer foco continuo, el foco automático, sino también que me permite hacer el foco manual. Y puedo pasar los distintos modos de foco. Voy a ponerlo por acá para que lo puedan ver. Puedo activar los distintos tipos de foco, por lo menos el traqueo simple, el de traqueo a personaje, que es súper usado, y pasarlo a modo manual y cambiar todo el foco del lente directamente en el monitor. Ahí estamos lanzando el foco hacia atrás. Vamos a llevarlo hacia adelante ahora para que se note mucho más. Ahí va. La imagen queda totalmente desenfocada utilizando nuestro monitor sin necesidad de tocar absolutamente nada más. Y obviamente si tocas la pantalla nuevamente se vuelve a acomodar el foco. Esto me parece de mis cosas favoritas. En cuanto a resolución, es un monitor 1080 pero a 10 bits. ¿Qué quiere decir eso? Que cubre el 100% del espacio de color 709 y el 85% del espacio de color DCI P3.
En cuanto a las funciones internas, que para mí como director de fotografía las necesito sí o sí, cuenta con todas. Y vamos a mostrársela por acá. Tenemos el waveform, tenemos el false color, tenemos también las hebras y el asistente de enfoque. Además puedes configurar tus propias funciones, no necesitas tenerlas así tal cual como vienen. Te metes por acá en los botones de función y aquí puedes escoger lo que necesitas. Tenemos también los medidores de audio, la curva en RGB. Y bueno, puedes asignarla en el orden que tú quieres. Si quieres que el F1 sea el false color, bueno, solamente le das a un toque y lo asignas. Si quieres que el F2 sea, vamos a ponerle los medidores de audio. Vamos a ponerle al F3, el botón de función 3. Vamos a ponerle que este sea nuestra curva en RGB. Listo. Y ahora sí podemos directamente acá activar las diferentes funciones. Tenemos acá, tenemos acá, tenemos acá. Y ahí tenemos todas nuestras funciones en cámara trabajando al mismo tiempo. Algo que me gusta es que no se solapan, es decir, puedo tener el false color trabajando con las curvas RGB y el focus peaking. Que por ejemplo para mí, que soy director de fotografía, es fundamental poder tener todas las herramientas cuando yo las necesite y que el monitor no se solapen o no me deje trabajarlas directamente. Y bueno, hasta acá todas las funciones que quería destacar del monitor en el estudio. Recuerden pasar por la página de Porkis oficial. El modelo es el LH5C. Quedan un montón de funciones y opciones por descubrir, cómo cargar los LUTs, cómo hacer para el monitoreo de audio. Pasen por la página y descúbranlo también ustedes mismos. Nosotros en el SEC Revelado saben que no nos quedamos solamente con las cosas aquí controladitas en el estudio, la luz suave. No. Vamos a llevar este monitor a la prueba de fuego. Vamos a salir a filmar y vamos a ver si todas las funciones que traen son suficientes para abarcar las necesidades de un director de fotografía en un rodaje profesional. Así que bueno, vámonos al rodaje. Lo llevamos a trabajar en exteriores comprobando todos los apartados que estuvimos hablando en el video. Su nivel de brillo, cómo manejar los parámetros de cámara directamente en el monitor y la verdad que estamos muy complacidos con los resultados obtenidos. Muchas gracias Porkis por enviarnos este monitor y esto fue un video más del SEC Revelado.